Buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida al espacio de miércoles de videoconferencia de la Cátedra Jorge Rosell. Les habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universitas Fundación. La temática a disertar por el ponente del día de hoy desde Venezuela es el profesor Francisco Ferreira de Abreu, y su ponencia está enfocada hacia juzgar en ausencia o encarcelar preventivamente, a propósito del juzgamiento en contumacia. Dicha ponencia presenta como alcance el siguiente enfoque. El ponente, en principio, propone introducir el juzgamiento en contumacia del privado de libertad, avisorando desde la primera reforma del Código Orgánico Procesal Penal hasta la última versión del año 2012, desdibujando si el mismo comporta una lesión al estado de libertad y el derecho a ser juzgado en libertad, garantía que resulta inviolable de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De seguidas, va a referir la naturaleza y fines de las medidas de coerción personal, y en especial de la privación judicial preventiva de libertad. Como tercer punto, desarrollará las normas del procesamiento, bien en audiencia preliminar y juzgamiento por intermedio del juicio oral y público, en contumacia del privado de libertad. Y por último, va a concluir sobre los fines del juzgamiento en contumacia del privado de libertad. Sin más preámbulo, el profesor Francisco Ferreira de Abreu es abogado, distinción cum laude de la Universidad de los Andes, posee estudios de especialización en el área del derecho penal, magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad de los Andes, ha cursado diplomados en Derecho Procesal Penal y diplomados en Derecho Penal dictado por el Centro de Estudio y Documentación Jurídica, ha sido profesor de posgrado en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes y profesor de pregrado en distintas universidades de Venezuela, así como tutor de tesis de grados de la Universidad de los Andes. En el área investigativa, el profesor Francisco Ferreira ha sido investigador consecuente del Centro de Investigación de la Universidad de los Andes. Ha sido editor de la revista del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas Héctor Febres Cordero y posee, dentro de su haber y su trayectoria, diversos artículos publicados y no publicados, así como diversas intervenciones, bien por estos mecanismos, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Bienvenido, profesor Francisco Ferreira. Adelante con su ponencia. Sí, buenas noches, Ángel. Muchas gracias por el derecho de palabra. En primer lugar, quería agradecer a nuestro estimado y apreciado amigo, profesor Jorge Rosell, por haberme invitado a participar en esta importante actividad que ustedes llevan adelante, así como al equipo de Universitas, en particular a tu persona y a la del doctor Julio Pérez Graterol, quienes han hecho posible, entre otras cosas, toda la logística para estar acá. Mi propuesta, o lo que quiero trabajar, o que he planteado trabajar, es un tema que tiene por nombre, como ya lo anunciaba, juzgar en ausencia o encarcelar preventivamente a propósito del juzgamiento en contumacia. Se trata de un tema que hace parte de una línea de investigación que actualmente desarrollo sobre la flagrancia y la privación de libertad en el Centro de Investigaciones Héctor Febres Cordero de la Universidad de los Andes, con la persona de la investigadora Zaida Altuve, bajo la tutoría del profesor José Luis Maragall Rojas. Se trata de un tema ciertamente de interés, el que he querido trabajar acá, y en ese sentido, lo primero que quisiera hacer, o con lo que quisiera comenzar, es con una cita del profesor Jim Bennat, profesor español, habida cuenta de la facilidad y capacidad que a veces tenemos los abogados de interpretar y legitimar las normas penales sin atender a las consecuencias de las mismas, ¿no? Me permito citar entonces este texto para iniciar del profesor Jim Bennat, un texto, por supuesto, que va a cumplir 50 años. Ese conocido texto tiene un futuro, la dogmática jurídico-penal. En dicho texto refiere el profesor Jim Bennat lo siguiente: pero la dogmática es una ciencia neutra. Lo mismo interpreta leyes progresivas que reaccionarias. De allí que pueda convertirse en algo sumamente peligroso si el penalista
está dispuesto a interpretar, por así decirlo, todo lo que le eche. Expresado con un ejemplo extremo. Si el penalista, ante un legislador que castiga con la pena de muerte el hurto cometido por niños mayores de 6 años, solo se muestra preocupado por determinar cuándo se puede decir realmente que el autor ha cumplido en el sentido de la ley los 6 años, es allí uno de los mayores peligros. Como cualquier otro intelectual, refiere el profesor Gimbenat, el penalista también ha de ocuparse no de verdades parciales, sino solo de la verdad como totalidad. Por ello, y para dar un ejemplo, pienso en un país con una constitución estatal fascista, refiere el profesor Gimbenat, en un país cuyo derecho penal político presenta aquellas características que tan acertadamente ha descrito Belzer. El dogmático penal solo puede interpretar las disposiciones sobre seguridad del Estado en tanto y en cuanto llegue a una solución restrictiva frente a la dominante en la jurisprudencia y negarse a publicar cualquier trabajo en el que, aunque la interpretación sea dogmáticamente correcta, amplíe el alcance de tales disposiciones en relación a la doctrina dominante de la praxis. La cita del profesor Gimbenat nos coloca en una reflexión sobre esto del juzgamiento en ausencia y sobre el juzgamiento en contumacia. Porque normalmente los abogados, con estas normas, empezamos a hacer elucubraciones y valoraciones normativas, a comparar, y a veces perdemos, acentuándonos en lo técnico, perdemos el fondo o perdemos esa totalidad o esa verdad como totalidad, tal y como refiere el profesor. La problemática es, en realidad, que el juzgamiento en contumacia, esa figura que ha sido creada o introducida en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la problemática es que se trata de quizás el atentado, no el último, o la afectación, no la última, del principio de libertad, del estado de libertad. Con el juzgamiento en contumacia, en realidad el legislador ha terminado por configurar todo un ideal político-criminal en el cual la privación de libertad, como ya sabemos, constituye la regla. Y quizás entonces la discusión o la necesidad de discutir sobre este tema, ¿no? A tales fines, propongo comenzar delineando brevemente el fundamento del Estado de Libertad, atendiendo el ideal del COP y de la Constitución, referir la naturaleza de las medidas de coerción y los fines de las medidas de coerción, en particular de la medida privativa de libertad o de la privación judicial preventiva de libertad o prisión preventiva, describir luego un poco el ser, es decir, las normas que se refieren al juzgamiento en contumacia o al juzgamiento del contumaz, al procesamiento del juzgamiento, bien en la audiencia preliminar como bien en lo que toca al juicio oral, para luego entonces valorar el porqué de ese juzgamiento en contumacia del privado de libertad y cuál es la progresión político-criminal en orden a toda la reforma penal venezolana. Finalmente, luego, a partir de allí, consideraré la propuesta del profesor Rusconi, profesor argentino, Maximiliano Rusconi, sobre su planteamiento en torno al fundamento de la prisión preventiva y a la necesidad de pensar en el juzgamiento en ausencia, ¿no? Al igual que lo puntualizado por el profesor Daniel Pastor en cuanto al plazo razonable. Finalmente, intentaré dejar en la discusión o tratar de aproximarlo en esa verdad como totalidad, poniendo al descubierto cuáles son los fines del juzgamiento en contumacia del privado de libertad. Pues bien, el fundamento del estado de libertad y del principio de libertad que aparece delineado en las normas del Código Orgánico Procesal Penal encuentra su esencia en la naturaleza del derecho. El derecho está pensado en la libertad, no está pensado en la restricción, ni mucho menos desde la restricción de la libertad. Y de allí que el principio más importante de la Constitución venezolana y de muchas constituciones es el principio del libre desarrollo de la persona. Y un derecho penal demoliberal, un derecho penal consustanciado con ese valor libertad, por supuesto, no parte de su restricción, sino parte del ideal que es promover la libertad y valorar que el contrato social que ha tenido lugar por razón de la libertad.
En ese sentido, en la Constitución venezolana, la libertad aparece como un valor, como un principio, y también aparece como una parte esencial, fundamental, inescindible del derecho al libre desarrollo de las personas, y con lo cual la libertad personal luego resulta regulada como un derecho a partir de una garantía de inviolabilidad. Siendo así, el constituyente del 99, de alguna manera acogiendo la evolución de los derechos humanos y teniendo en cuenta que ya en Venezuela estaba vigente pactos internacionales importantes como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El constituyente dejó claro cuál era la situación de la libertad y de la libertad personal. La libertad personal es la regla, la libertad es la regla. Y excepcionalmente puede ser restringida la libertad en dos situaciones, orden judicial o el caso de la flagrancia. Ese presupuesto o ese fundamento de la libertad, tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal preconstitucional, como ya sabemos, ese fundamento obedece a ese ideal que luego en el derecho penal conocemos o se traduce con el de mínima intervención, según el cual a mayor derecho penal, menos libertad, y el ideal es que haya menos derecho penal, mayor libertad. En ese sentido, el fundamento del porqué de las restricciones vienen a ser, las restricciones a la libertad vienen a ser una excepción. Y en el caso del proceso penal venezolano y del proceso penal, esas excepciones que tienen lugar y que solo pueden tener lugar en los dos casos de la orden judicial o de la flagrancia, y en el caso de la privación de libertad o de las medidas cautelares o las medidas de coerción en general, se fundamentan en una necesidad que es la de conjurar una peligrosidad procesal. Es decir, se tienen que son medidas excepcionales, medidas de cautela, medidas de aseguramiento procesal. Esa es la naturaleza, el fin de las medidas de coerción, tal y como han sido reguladas en el Código Orgánico Procesal Penal. No podía ser de otro modo, dado que, insistimos, la regla es la libertad y, por el contrario, la excepción es la restricción. La restricción de cualquier derecho, en este caso de la libertad, que derecho importante, solo puede tener lugar por vía excepcional, es cuando sea estrictamente necesario. Y entonces, de ese modo, aparece regulado en el Código Orgánico Procesal Penal las medidas de coerción. Y las medidas de coerción se piensan, en primer lugar, desde el principio de la afirmación de la libertad. Ese principio de afirmación de la libertad se conecta a su vez con la garantía constitucional de que toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad. Y si solo puede ser restringida su libertad por las razones determinadas en la ley. Y las razones determinadas en la ley, pues son las que tienen que ver con la necesidad de esas medidas excepcionales, esa necesidad de conjurar peligrosidad procesal o situaciones de peligrosidad procesal para que cumplan fines de aseguramiento o fines procesales. En primer lugar, entonces, hablamos de las medidas de coerción y en el caso de la prisión preventiva, como medida de aseguramiento procesal, la misma está destinada, en primer lugar, a garantizar la sujeción y la presencia del justiciable en el proceso, en los actos del proceso y en el juicio. En segundo lugar, aparece regulado en el Código, evitar la imposibilidad de la aplicación de la ley penal sustantiva. ¿Sí? Para que, de buena manera, como se dice en el ámbito civil, para que el fallo no quede iluso en el caso de que la persona haya un pronóstico de condena de la persona, ¿no? Evitar entonces que la imposibilidad de esa aplicación de la ley penal sustantiva.
Luego, eso se conecta con tratar de garantizar la búsqueda de la verdad, en especial durante la fase preparatoria. Y ahí entonces el peligro de obstaculización. Las dos primeras atienden al peligro de fuga y esta al peligro de obstaculización. Infortunadamente, en el Código Orgánico Procesal Penal se ha colado subrepticiamente como una peligrosidad procesal, que de alguna manera siempre se tiene en cuenta, la de neutralizar una prognosis o la eventual reiteración delictiva, ¿no? Por aquello de la buena conducta predelictual. Entonces, a fin de cuentas, las medidas cautelares cumplen funciones de aseguramiento procesal, están para neutralizar, conjurar con el concreto y acreditado peligro procesal, bien de fuga, de obstaculización, mayormente el de fuga, en algunos casos, pues también el de reiteración delictiva, pero fundamentalmente el de fuga, que quizás es el que más tiene la peligrosidad procesal, que más tiene importancia, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación del juzgamiento en ausencia? ¿Qué aparece allí? La última reforma del COP del 2012, la necesidad, dice el legislador, legislador entre comillas, la necesidad de adecuar las reglas al proceso penal al mandato constitucional, señala, entre otras, para adecuar esas normas del COP, decía el legislador, al mandato constitucional, se introdujeron, entre otras normas, las relacionadas con la figura de la contumacia. Y así aparece regulada la contumacia o el juzgamiento en contumacia, el juzgamiento en ausencia, el juzgamiento en no presente, en fin. Aparecen reguladas en el artículo 310, relacionado con la fase intermedia, con la audiencia preliminar, y el 527 relacionado con la audiencia de juicio oral y público, la fase de juicio oral y público. Y concretamente en el artículo 310, el texto es el siguiente, dice: ante la incomparecencia injustificada del imputado o imputada que esté siendo juzgado o juzgada en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, el juez o jueza de oficio o a solicitud del Ministerio Público librará la correspondiente orden de aprehensión a los fines de asegurar su comparecencia al acto, sin perjuicio de otorgar, una vez realizada la audiencia, estima necesario, una nueva medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad. En caso que el imputado o imputada se encuentre privado de libertad en centro de reclusión u otro lugar acordado por el juez o jueza, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en auto, se entenderá que no quiere hacer uso del derecho de ser ni acogerse a fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, ni procedimiento por admisión de los hechos en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado con su defensor o defensora, se asiste o en su defecto con un defensor o defensora pública que se le designará al efecto. Luego tiene la norma también una parte que dice así: en caso de pluralidad de imputados o imputadas, se celebrará la audiencia con él o los imputados comparecientes y con la defensa privada de quien no haya comparecido o defensa pública según sea el caso. Luego, en relación a la fase de juicio y a la norma relacionada con la apertura del debate, también se instituyó o se introdujo esta figura de juzgamiento en contumacia. Dice: en caso de que el acusado o acusada en estado contumaz se niegue a asistir al debate, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a realizar el debate fijado con su defensor o defensora, si asiste, o en su defecto, con un defensor o defensora pública que se le designará a tal efecto. De igual manera, se procederá en caso que el acusado o acusada que esté siendo juzgado o juzgada en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva no asista al debate injustificadamente, pudiendo el juez o jueza de oficio, a solicitud del Ministerio Público o a solicitud del Ministerio Público, revocar la medida cautelar. ¿Cuál es el ideal político criminal? El porqué de esta norma. ¿Qué motivó esta norma? Entre otras, dicho el legislador, y ustedes saben, decimos el legislador entre comillas, por lo que la última
reforma del Código fue realizada por el Poder Ejecutivo. El ideal político criminal tiene dos vertientes, una vertiente manifiesta y una vertiente latente, o un ideal manifiesto, un ideal latente. El ideal manifiesto se entiende, y así se ha justificado en algunos trabajos que se han publicado al respecto, que era evitar la impunidad, evitar las trabas, las tácticas dilatorias del defensor, del imputado, de no asistir a las audiencias, de interrumpir los juicios, de procurar la prescripción de la acción penal, de procurar que la medida privativa de libertad alcance los 2 años mientras está siendo juzgado para solicitar el decaimiento. Muchas son las razones que se han dado, y una de las centrales, o quizás la central razón, es que la conducta del imputado contumaz, es decir, del imputado que no comparece a la audiencia preliminar o que no comparece a la audiencia de juicio, en el fondo termina afectando el desenvolvimiento del proceso y, por supuesto, causando retardo procesal. Y que entonces a partir de allí había esa necesidad, como se dice, de ajustar las normas del COP a la Constitución para impedir dilaciones e interrupciones por causa, repito, del imputado y su defensor. Ese quizás es el ideal manifiesto, y entonces en ese sentido se discute y se discurre en el ámbito del foro muchas veces. Se dice, sí, en realidad había imputados o hay defensores que utilizaban ciertas tácticas para interrumpir los juicios, para que volviera a comenzar, en fin. Sin embargo, detrás de ese supuesto ideal de reordenar el proceso, de evitar el retardo procesal y de hacer que el proceso transcurra en la normalidad que corresponde, lo que ya obviamente no transcurría en esa normalidad por las reformas que ya se habían realizado del Código, entre otras, y por otras situaciones, como por ejemplo las que nos ha venido ocurriendo, de permitir que un juez tenga a la misma vez o al mismo momento varios juicios aperturados, y por supuesto va difiriendo por días, y los juicios se hacen interminables, ¿no? Sin embargo, ese ideal manifiesto, o en teoría de buenas intenciones, tiene un ideal latente, y ese ideal latente es el de privar a la persona de libertad con fines sustantivos de pena y fines de derecho penal de autor, de custodia, de seguridad. ¿Cómo funciona esto de privar de libertad durante el proceso con fines sustantivos? Como ya hemos anticipado, las medidas de coerción personal, que configuran una excepción al estado de libertad, tienen una naturaleza y unos fines extraordinariamente procesales cautelares, muy a pesar de que algunos autores también terminan valorando, como recientemente he leído en un trabajo del profesor Ragués y Vallés, que la prisión preventiva pudiera cumplir también fines sustantivos, ¿no? Es un tema a discutir, ¿no? El ideal es que entonces estas medidas, por la naturaleza y por lo que representan, obedecen a fines extraordinariamente procesales, no a fines de derecho penal material, ni mucho menos a fines de derecho penal de autor. Pero si uno se detiene a leer las normas del juzgamiento en contumacia, o de las figuras estas de la contumacia, uno advierte dos situaciones. Los supuestos son los siguientes: que la persona esté siendo juzgada en libertad plena, cosa muy difícil, o que esté siendo juzgada bajo una medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva y no comparezca la persona a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio. En ese caso, entonces, se entiende que habrá que restringir, se puede revocar la medida cautelar y ordenar la privación de libertad, incluso de oficio, dicen las normas. Y el otro supuesto es el de las personas que, por supuesto, no concurre a la audiencia estando privadas de libertad, por lo que se decía en un momento, o se ha manifestado en algunas situaciones,
que el imputado se niega a comparecer a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio. Si el imputado se niega, entonces se entiende estando privado de libertad. En el primer caso, el imputado no está privado de libertad o no está sujeto a la medida privativa de privación de prisión preventiva. En este caso, el sujeto está privado de libertad, pero uno o se niega a acudir a la audiencia o bien no es trasladado. Lo que viene ocurriendo normalmente es que el sujeto no es trasladado por todos los problemas que hay operacionales del sistema de administración de justicia con los traslados. Muy parecido a lo referido en su oportunidad por Milán Linares en su libro sobre el derecho penitenciario, hablando del Código de Enjuiciamiento Criminal inclusive. En ese sentido, ¿qué prevé la norma o qué posibilita la norma? Posibilita que una persona que estando en libertad con una medida cautelar menos gravosa no comparece, pues se le decrete la privación judicial preventiva de libertad, que se le decrete incluso de oficio. Y en el caso de la persona que no comparece, porque decide no ir, pensemos en este caso, o porque no hay traslados, se manifiesta una situación de ineficiencia del sistema de justicia. Es decir, el sistema de justicia no tiene capacidad de hacer que la persona que debe comparecer a la audiencia comparezca. Y no tiene la capacidad cuando la persona en realidad es contumaz o no tiene la capacidad por no disponer de los mecanismos o de los recursos para realizar los traslados en procesos que están durando mucho tiempo con personas privadas de libertad, en su mayoría procesados. Entonces, ¿cuál ha sido el ideal del legislador allí? No es el de aseguramiento procesal, es el de privar de libertad a la persona, de privar con fines sustantivos, con fines de pena. Y en el caso, y en muchos casos, en los casos de delitos graves, privar a las personas en el marco de una custodia de seguridad al estilo de lo planteado o de manera coherente con lo planteado por el profesor Gunther Jacobs al desarrollar el concepto de derecho penal del enemigo. Privación de libertad durante el proceso con fines sustantivos de derecho material de pena o con fines de derecho penal de autor, es decir, de custodia de seguridad, el mero aseguramiento de la persona para que no siga delinquiendo. Y aquí entra a jugar un factor importante, aquello de la buena conducta predelictual, del delito, en fin, y de un catálogo de delitos que el legislador ha colocado tanto en relación a la suspensión condicional del proceso, a la suspensión condicional del proceso, a las fórmulas de régimen progresivo en la ejecución de penas y, por supuesto, en el conocido por nosotros efecto suspensivo, donde ha establecido un catálogo de delitos que en el fondo terminan siendo casi inescarcelables, por decirlo menos, ¿no? ¿Cuál es la situación de este ideal político-criminal? ¿Qué implica este ideal? Implica, como decíamos al comienzo, un remate, quizás no el último, contra el estado de libertad. De manera que con el juzgamiento en contumacia, el legislador se ha apartado de eufemismo y, por supuesto, ha tratado de disfrazar el asunto y algunos penalistas han coadyuvado en ese intento de disfrazar dogmáticamente el asunto de la contumacia, señalando que se trata de un asunto normativo, necesario, pero que esconde detrás de eso necesario y normativo un ideal político-criminal que ha evolucionado desde la primera reforma del Código del 2000, la segunda, quizás una de las más afectantes en términos de recorte de libertades, la del 2001, hasta la del 2012. Es decir, una evolución político-criminal en el entendido de fomentar mayores restricciones a las libertades y, por supuesto, aumentar el encarcelamiento preventivo. ¿Cuál ha sido la concreción real? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Están a la vista con la tasa altísima de procesados, de reclusos en el país, cuya mayoría son procesados, y de reclusos en los centros de reclusión y en los retenes policiales que ya sabemos.
y por supuesto en el juzgamiento no razonable o en las dilaciones indebidas provocadas precisamente no por el justiciable, sino por el Estado, por innumerables razones, por la cantidad de audiencias, por la cantidad de situaciones, de no comparecencia del Ministerio Público, de las víctimas, de malas situaciones, malas boletas, de la ineficiencia en el traslado, en fin, todo eso lo termina de alguna manera cubriendo el Estado, el poder punitivo, por supuesto, utilizando la prisión preventiva. Y utilizando la prisión preventiva en el ámbito de juzgamiento en contumacia. Habría que decir además que el juzgamiento en contumacia no podía verse de la forma como se ve. Se trata de juzgamiento en contumacia, fundamentalmente del imputado privado de libertad, donde incluso en muchas oportunidades, o en no pocas oportunidades, a los defensores se les dice, doctor, ¿por qué no hace que su defendido se declare contumaz para que el juicio no se interrumpa o para que se realice el proceso? Y muchas veces los defensores ceden a esa petición, o muchas veces, dado el tiempo de juzgamiento privado de libertad, los imputados terminan admitiendo los hechos. Pues bien, ¿cuál es el planteamiento para confrontar esto del juzgamiento en contumacia y del juicio en ausencia? ¿Cuál es la propuesta del profesor Rusconi? El profesor Rusconi, en muchos trabajos, uno de ellos publicado en un libro sobre las fronteras del derecho penal, cuando toca el tema de la prisión preventiva, puntualiza en lo siguiente. Dice el profesor Rusconi, le parece insólito que que la privación de libertad, en la medida de coerción más afectante de los derechos, esté pensada desde el derecho de defensa, es decir, desde la presencia del imputado en el juicio para que éste pueda defenderse. Dice, ¿cómo es posible que de una garantía de un derecho tan fundamental como el derecho de defensa pueda derivarse la afectación más grave de los derechos del procesado durante el proceso? Y se cuestiona si el ideal, en vez de obligar o resolver el conflicto sobre la presencia de la persona del imputado en el juicio o en el proceso, si el ideal es privarlo de libertad para garantizar su presencia y garantizar que se defienda, o dejar a la persona del imputado que sea quien decida. Y entonces cambiar, y en vez del lugar, y en vez de utilizar el encarcelamiento preventivo, utilizar el juicio en ausencia. Como ustedes saben, en el caso de Venezuela, en la Constitución del 61 se permitía el juicio en ausencia, y de hecho el Código Orgánico Procesal Penal de Conducta en vigencia tenía un procedimiento especial para el caso de los delitos contra la cosa pública, el juicio en ausencia. Luego ese procedimiento fue derogado en la reforma del 2001 del COP, y aun cuando la Constitución no tiene una norma expresa, pues lo primero que señala es que no se permite el juicio en ausencia. Sin embargo, el juicio en contumacia también se dice que es una suerte de juicio en ausencia. Algunos dicen que no, que es el juicio de la persona del ausente, no un juicio en ausencia, que no se viola, que no es inconstitucional, en fin. Pero la propuesta del profesor Rusconi es por qué no sustituimos, y en vez de cargar con ese lastre que es la prisión preventiva, con lo que significa la prisión preventiva para el Estado de Derecho, en lugar de utilizar la prisión preventiva para que la persona se presente, ¿por qué no dejamos a la persona que sea quien decida y hacemos el juicio en ausencia, y así evitamos el encarcelamiento preventivo? Por lo que habría que complementar esto con la propuesta también de el profesor Daniel Pastor sobre el plazo razonable, en el sentido de procesar del plazo. Dice, cuando una persona llega al plazo razonable y no ha sido juzgado y está privado de libertad, el ideal es que se entienda el plazo en el sentido de lo que es un plazo procesal, con lo que allí debería caducar la acción penal del Estado. Pues bueno, es una propuesta para discutir en el marco de lo que seguramente nos tocará discutir en relación a este tema, ¿no? Fíjense, el profesor Rusconi se plantea cambiar el encarcelamiento preventivo por el juzgamiento en ausencia. En Venezuela nosotros tenemos juzgamiento en ausencia, pero con encarcelamiento preventivo.
O sea, hay juzgamiento en ausencia, pero del privado de libertad. Entonces, allí se manifiesta de manera clara cómo la prisión preventiva no cumple fines procesales. Obvio, no era necesario dar toda esta vuelta para hacer referencia a esto, ¿no? De que hace mucho rato la prisión preventiva en Venezuela no cumple fines procesales. Pero fíjense lo que nos plantea la situación. El problema es que el juzgamiento en presencia exige la presencia de la persona. Sin la presencia de la persona no puedo realizar el proceso ni puedo realizar el juzgamiento. Entonces, esa presencia de la persona se tiene que garantizar, entre otras cosas, con la prisión preventiva. Si la persona no comparece, entonces se le decreta prisión preventiva. Y si está privado de libertad y no comparece, miren lo que ha establecido el legislador. No importa, que se quede privado allá en el centro reclusorio y nosotros hacemos el juicio nosotros, aquí. Siendo que otro de los fundamentos del porqué del juzgamiento, de la prohibición de juzgar en ausencia, es precisamente el de la inmediación. Se requiere que la persona esté en juicio incluso para defenderse materialmente. Entonces, la problemática es que mientras Rusconi se plantea juzgar en ausencia para eliminar el encarcelamiento preventivo o para no utilizar el encarcelamiento preventivo, en Venezuela nosotros tenemos encarcelamiento preventivo precisamente con el juzgamiento en ausencia. Por eso, para concluir, habría que pensar, como dice el profesor Zimmerman, no ver verdades parciales y no quedarnos en lo meramente técnico, ver cuál es el fondo de la cosa que hay detrás de esas normas. ¿Cuáles son los fines reales del juzgamiento en contumacia del privado de libertad? Porque no es el juzgamiento en contumacia, es el juzgamiento en contumacia fundamentalmente del privado de libertad. O sea, privo de libertad a la persona porque necesito que la persona esté presente, pero una vez que lo privo, si la persona no va o si no puede ser trasladada, no importa, que se declare contumacia y yo sigo realizando el proceso. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo evitar en toda esta situación el retardo procesal y las dilaciones indebidas? Los imputados los resuelven muchas veces admitiendo los hechos y los defensores los resuelven muchas veces o en no pocas oportunidades acudiendo a la declaratoria en contumacia para que el juicio se dé sin la presencia de la persona del imputado, para que en teoría se le privó de libertad para que estuviera presente, no para que estuviera ausente. Entonces la pregunta es, ¿acaso no es preferible el tratamiento en ausencia antes de recurrir a la prisión preventiva? Quisiera finalizar estas palabras con esta intervención con unas palabras pronunciadas en su honoris causa en la Universidad de Medellín por el profesor Juan Fernández Carrasquilla, de alguna manera para enlazar lo dicho por el profesor Zimmerman. Para enlazar eso de no quedarnos solo en lo técnico o preocuparnos por lo técnico y a pesar de lo injusto o de lo inconstitucional de la norma o de lo incorrectamente político-criminal de la norma. Si solo miramos las estrellas, nos ha dicho el maestro Juan, se nos escaparán el control y la crítica de las duras realidades cotidianas del derecho penal en acción aquí en la Tierra. Pero si no miramos al cielo, jamás veremos las estrellas. Muchas gracias. Agradecido, profesor Francisco, por excelente sobre para conocer su opinión. En principio, Ligia Méndez de Venezuela, lo primero que hace es felicitar al profesor Ferreira de Abreu por tan compleja temática. Conforme al principio de la libertad como regla en el proceso penal, como lo establece la Constitución y el Código Procesal Penal, existen hipótesis previstas en este último, a saber, cuando el fiscal no presenta la acusación luego de transcurrido 45 días de la ratificación de la detención preventiva, cuando han transcurrido 2 años de detención preventiva sin que se haya sentenciado el acusado, cuando resulte absuelto el acusado en la sentencia definitiva. Son órdenes expresas sin ninguna excepción. Ahora bien, la pregunta, profesor, ¿los jueces cumplen con tales mandatos legales? ¿Su opinión? No sé, se escuché entrecortado cuando hiciste la pregunta en una parte y quien formuló la pregunta. No sé si me repites un poco la pregunta. ¿Cómo no, profesor?
La pregunta la formula Ligia Méndez de Venezuela. ¿Ok? Y la pregunta es la siguiente. ¿Los jueces cumplen con tales mandatos legales? ¿Con cuáles mandatos? Es que ahí fue lo que no te oí. Chévere. Se la reformulo. De acuerdo, la regla que establece el proceso penal, tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal, existen diversas hipótesis previstas en ella, basados en el principio de la libertad. La primera hipótesis es: se ordena la libertad inmediata al imputado cuando el fiscal no presenta acusación luego de transcurrido 45 días de la ratificación de la detención preventiva. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es cuando han transcurrido 2 años de la detención preventiva sin que se haya sentenciado al acusado. La otra hipótesis es cuando resulta absuelto el acusado en la sentencia definitiva. Son órdenes expresas sin ninguna excepción. Ahora, la pregunta de Ligia Méndez de Venezuela es si el juez cumple con tal mandato legal. Bien, fíjate, quizás sin generalizar, el estado de cosas actual de privados de libertad y de procesados privados de libertad y las sentencias, de muchas sentencias del Tribunal Supremo, Sala Constitucional, sobre todo Sala Constitucional y Sala de Casación Penal, dan cuenta que el sistema de justicia no funciona en función de la garantía del juzgamiento en libertad. Los 45 días de presentar la acusación es una formalidad. No tiene sentido que el fiscal cumpla con los 45 días de presentar la acusación una vez que la persona es detenida, si luego la persona dura 2 años o más de 2 años privada de libertad sin que el juicio se haya realizado, sin que haya llegado a un feliz término, ¿no? O una decisión definitiva sobre el caso, ¿no? Y en el asunto del absuelto, cabría recordar las reformas que tuvieron lugar en el 2001 y, por supuesto, la figura conocida por nosotros del efecto suspensivo, en los cuales, bueno, los jueces en muchas oportunidades cumplen las normas. El problema es que las normas no se ajustan a los principios o a los valores. Ese es el problema. No sé si con esto le respondo a Ligia. Sí, profesor. Agradecido por su opinión. De seguida, Jorge Cedeño, venezolano en Uruguay, nos comenta lo siguiente. Destacamos la importancia de este proyecto académico. No nos parece un gran tema, gran ponente, pero poco tiempo para el análisis. El principio de que solo razones procesales, peligro de fuga u obstaculización del proceso, autorizan la detención preventiva como se establecía en el Código Orgánico Procesal Penal original. Ahora bien, la pregunta: el artículo 237 no viola este principio al presumir la intención de fuga del acusado si el delito imputado tiene una pena igual o mayor a 10 años. Profesor, su opinión. Sí, esa presunción que en la doctrina venezolana se discute si es una presunción iuris tantum o una presunción de derecho, que aparece por primera vez regulada en la reforma del Código Penal, del Código Orgánico Procesal Penal del 2001. Es obvio que es una norma que violenta al principio, ¿no? Por lo que, y quizás ha sido una norma fundamental en la justificación de las privaciones de libertad y obedece a esos fines que subyacen en la prisión preventiva, a pesar de los principios y las declaraciones de principios, así como hace a veces la Sala Constitucional, que se manda unos discursos sobre la libertad, sobre el derecho fundamental a la libertad, pero luego al final dice, más sin embargo, no obstante, en fin, los derechos de la víctima, el colectivo. Es obvio que esa norma violenta los principios y es una norma que es aplicada normalmente y lo que ocurre es que en esos casos
La respuesta es la siguiente, para Jorge. La respuesta es, los jueces nos dicen, por el fiscal, doctor, pero es homicidio doloso, sí, culposo, pero es doloso. Claro, y cuando es culposo y se entiende que la pena es de 5 años, bueno, entonces no se imputa culposo, sino doloso eventual, pensando en la privación de libertad. En realidad la norma es una norma que violenta los principios y que atiende a un ideal que es netamente sustantivo, no a un ideal procesal o de aseguramiento procesal. Gracias, profesor Francisco. Siguiente interrogante. Nos contacta el amigo Brian Matute, venezolano radicado en Estados Unidos, por intermedio de Facebook. Y establece el siguiente comentario. Reconocemos el esfuerzo titánico al Colegio de Abogados, el Instituto de Estudios Jurídicos y Universitas Fundación. Su pregunta es la siguiente. Dentro de los principios procesales en los cuales debe estar presente, su opinión, profesor. ¿Cómo? Dentro de los principios. ¿Qué alternativas le quedaría al juez ante la terquedad o contumacia del imputado o acusado de concurrir a los actos procesales en los cuales debe estar presente? A ver, el ideal es, fíjese lo que ocurre para responder a la pregunta interesante de Brian Matute. El ideal es que la persona comparezca. Si la persona no comparece, no quiere comparecer, imagínense, uno no se imagina en el ámbito del derecho penal, de un derecho penal que funcione como tal, que la persona per se se sustraiga a la persecución penal y diga, no, no quiero ir, no voy. Y que entonces, como no va, entonces se entiende que ha manifestado una opinión contraria del derecho a ser oído. Y que en esos casos el ideal es el juzgamiento en contumacia. Se dice incluso que esa situación de la renuncia al derecho a ser oído, que no tiene ningún problema, porque cuando la persona admite los hechos, de alguna manera también renuncia al juicio. Y pues sí, esa valoración tiene algo de razón, o parece razón. Sin embargo, no puede uno pensar en que una persona que es objeto de un proceso penal, sea ella la que decida si comparece o no comparece. Pero lo otro que ocurre, y lo que viene ocurriendo, para un poco responder a Brian Matute, lo que viene ocurriendo es que los privados, las personas, los procesados están privados de libertad y los juicios se están difiriendo no por ello, sino por la falta de traslado. Si las personas privadas de libertad estuvieran en libertad, los juicios se dieran, pero los juicios no se dan. Y no se dan precisamente porque están privadas de libertad. Que están privadas de libertad y están privadas de libertad, entre otras cosas, y lo que plantean siempre es, doctor, ¿y por qué no le dice a su defendido que se declare en contumacia? Declarar en contumacia, doctor, y hacemos el juicio. Y uno inmediatamente lo que pregunta es, doctora, ¿y por qué no le decreto una medida cautelar sustituida, por ejemplo, para que él venga? Y verá usted que el juicio se da. El juicio no se realiza y se interrumpe en muchos juicios, es por la falta de traslado. Se dice en algunos casos que el imputado decide no comparecer, y en otros casos es que no hay traslado, no hay los recursos para hacer traslado. En ambos casos, lo que se manifiesta es una incompetencia del sistema de justicia. Y es obvio que la incompetencia del sistema de justicia no se puede trasladar a la persona del justiciable. Y mucho menos entonces justificar la privación preventiva de libertad a partir de allí. El Estado tiene que diseñar un mecanismo para que el proceso tenga lugar. Y el ideal es que tenga lugar, además, en libertad. Ese es el principio base, que el proceso se lleve a cabo en libertad. El problema es que nosotros estamos pensando culturalmente, estamos afianzados en el punitivismo y en el uso de la prisión preventiva, de la pena y la prisión preventiva, y en el uso de la prisión preventiva como pena. A nosotros nos cuesta mucho entender que una persona es sorprendida en flagrancia y que entonces al día siguiente está en la calle, o a los 2 días después de la audiencia de flagrancia está en la calle,
porque le dieron una medida cautelar. Y dicen, pero ¿cómo va a estar en la calle si fue sorprendido en flagrancia? Y de hecho, cuando le dan una medida cautelar, las personas piensan que es que le dieron la libertad. No es así, no es así. Tan culturalmente es el asunto, que muchas veces los abogados concurrimos a las audiencias y decimos, bueno, doctor, como no hay peligro de fuga, pide al tribunal que se decrete una medida menos gravosa. El problema es ese, que la prisión preventiva culturalmente nos tiene atrapados, y la pena y el punitivismo, ¿no? No sé qué pasó ahora. Gracias, profesor. ¿Nos escucha? ¿Sí? Ok. Adelante, profesor. Lisandro Sánchez Verde, de Venezuela, nos pregunta lo siguiente. Primero, extienden las felicitaciones al ponente, asimismo al equipo que integra Universitas por esta iniciativa. E indica el accionar del proceso penal con fines sustantivos, es decir, de imponer sanción corporal, debe ir concatenado con el pronóstico de condena. Ahora bien, ¿cuál es el deber objetivo del juzgador con respecto al control formal y material de la acusación presentada por el Ministerio Público? ¿Su opinión, profesor? Bien, el deber es el deber de controlar precisamente lo realizado en la fase de investigación y de, como dicen los españoles, de enjuiciar materialmente la acusación o la hipótesis acusatoria del Ministerio Público. Y en el caso de la prisión preventiva, si bien es cierto, como ya sabemos, hay requisitos procesales y también hay requisitos sustantivos, ¿no? Y en el caso de requisitos sustantivos, cuando se exige el pronóstico de condena o cuando se exige el cumplimiento de ese requisito, la norma hace referencia a los fundados elementos de convicción. Y el problema es que sin temor a equivocarme, en un 90% nunca hay fundados elementos de convicción. Y nunca hay fundados elementos de convicción, entre otras cosas, porque las investigaciones no se pueden realizar bien y no se realizan bien, no solo por el exceso de trabajo que tiene el Ministerio Público, por la falta de recursos que tiene el Ministerio Público, sino también por el hecho de privar de libertad. El problema, lo que nos complica y lo que complica al Ministerio Público como institución y al sistema de justicia es privar de libertad. Entonces, cuando privan de libertad, entonces quedan obligados a presentar una acusación que anteriormente era dentro de los 20 días, después los 30 días, después los 30 más 15 y ahora los 45. Y es obvio que entonces en ese poquito tiempo no logran articular una buena investigación, sobre todo en los casos de delitos graves, delitos complejos. Y en el fondo lo que ocurre es que se manifiesta una impunidad. Y se manifiesta una impunidad desde la misma privación de libertad. Se trata de una persona a la cual se le priva de libertad sin que haya elementos de convicción de que esa persona ha intervenido en el hecho o elementos de convicción de que esa persona pudiera ser condenada. Esa es la primera situación de impunidad que hay allí, de impunidad policial, es decir, de impunidad judicial. Y luego la otra es que a las personas se les termina llevando a juicio sin control de la fase intermedia, con acusaciones que no tienen sustento. Y en muchos casos a las personas se les condena sin pruebas, sin elementos de convicción, y en otros casos, pues en pocos casos no se condena, pero en la mayoría de los casos a las personas se les condena sin buenas investigaciones. Y por supuesto, no hay buenas investigaciones porque el Ministerio Público se engancha en querer privar de libertad. Es decir, el Estado asume que el ideal es privar de libertad. El ideal no es privar de libertad, el ideal es hacer la investigación. Y si surgen elementos contra la persona, de que la persona ha intervenido en el hecho, solicite la medida de privacidad de libertad y así entonces usted no se verá obligado a dar carreras con una acusación en 45 días, es decir, llevando a juicio a una persona, es decir, por eso luego llevando a juicio a una persona
pasando no sé cuánto tiempo para que una persona, se le dice que en los 45 días debe presentar la acusación, que además el juez debe revisar de oficio las medidas de coerción cada 3 meses, y nunca ocurrió eso. Y entonces el plazo razonable del juzgamiento en 2 años termina entonces aumentado por las reformas con una prórroga legal, y luego entonces resulta que la prórroga legal es mucho más que el plazo razonable, que es la regla. Y luego lo que remata, el colofón que remata es, a todo esto, es el efecto suspensivo. Y además del efecto suspensivo, ahora el juzgamiento en contumacia. Es decir, el problema es ese, que la privación de libertad complica todo. No sé si de esa manera respondo a Lisandro. Gracias, profesor. Siguiente pregunta, Ricardo Barón desde Colombia. Felicita al ponente por su excelente exposición y la pregunta radica en la estructuración de su disertación. ¿Debe hacer el juicio en contumacia o la persona ausente teniéndose en cuenta la verdad procesal parcializada que contiene la actuación sobre la defensa, a pesar de que la defensa técnica no tenga conocimiento de lo que el ausente puede aportar como prueba? ¿Y qué tipo de recursos puede tener el ausente cuando aparece ¿Cuándo qué? posterior a que exista una sentencia firme? ¿Qué tipo de recursos tiene el ausente? ¿Qué tipo de recursos tiene el ausente cuando aparece posterior a que existe firmeza en la sentencia? Bien, la situación de juzgamiento en contumacia, en el caso venezolano, lo primero que plantea es que la persona no podrá estar en el juicio para ejercer su defensa material. Y se entiende que entonces eso puede ser suplido por el defensor, bien el defensor privado o bien el defensor público si el privado no comparece. Y es obvio que el código hace referencia a 2 defensas y la fundamental es la material. Y está establecido de esa manera, es decir, la persona tiene derecho a defenderse sola hasta que, o salvo que su defensa material perjudique a su propia situación, por lo que entonces luego necesita de una defensa técnica, ¿no? Las normas internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, también prevén que la persona de justiciable puede interrogar, contrainterrogar a los testigos de cargo. Contrainterrogar a los testigos de cargo, interrogar a los testigos de descargo, en fin, que puede participar. También es obvio que eso queda vedado, ¿no? Y queda vedado también, por ejemplo, el asunto de la admisión de los hechos como estrategia defensiva a partir del juicio en contumacia. ¿Qué es lo que yo veo de la propuesta del profesor Rusconi? La propuesta es interesante. La propuesta es, hagamos el juicio en ausencia y que la persona del imputado decida si va o no va. La persona del imputado es el primer interesado en defenderse, dice él. Siendo que es el primer interesado en defenderse, refiere el profesor Rusconi, bueno, que sea él quien decida. ¿Por qué para que la persona vaya a defenderse lo tengo que privar de libertad? ¿Y cómo es luego entonces que a partir de la defensa la persona va a ser privada de libertad o se es privada de libertad? Y en el caso venezolano, se es privado de libertad, se le declara contumaz o se declara contumaz y luego entonces no puede ejercer la defensa en juicio. ¿Qué mecanismos dispone? Los únicos mecanismos que dispone son los que están establecidos a partir de lo que haya realizado su defensor en la audiencia, por lo que no estuvo o no pudo estar presente. Y en el caso, obviamente, de juzgamiento en la ausencia, que es la tesis del profesor Rusconi, pues la persona decidiría no presentarse. Si no se presenta, en realidad él está asumiendo ese costo de no defenderse. El ideal es que comparezca a defenderse, pero que para que comparezca a defenderse no sea privado de libertad. No sé si de alguna manera respondo a Ricardo. Sí, profesor. Siguiente pregunta. Omar Gabriel Guerra desde Venezuela. Indica que el procedimiento de juzgamiento en ausencia de un privado de libertad evidentemente lesiona el derecho de los imputados de estar presente en todos los actos del proceso.
pero está siendo aplicado. Quienes aconsejan a sus defendidos que se declaren en rebeldía. ¿Qué mensaje puede dar a los colegas para que no entren en este juego procesal, a sabiendas que esta metodología no soluciona el retardo procesal, toda vez que aún así las audiencias se difieren y los juicios se interrumpen por otros factores? ¿Su opinión, profesor? Gracias por la pregunta de Gabriel, muy oportuna. La reflexión es la siguiente. Los abogados litigantes jugamos un rol importante en el apuntalamiento y la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y muchas veces con esas actuaciones lo que terminamos haciendo es un flaco favor, ¿no? Al Estado de Derecho y a las instituciones. Es decir, el ideal es que siempre pensar en la libertad. La libertad es la razón o el porqué del derecho. Y legitimar, por eso la cita de Jim Bernard, los abogados no estamos y los penalistas no estamos para interpretar lo que el legislador nos mande o para quedarnos contentos con cualquier norma. Detrás de las normas siempre hay fines propios del legislador. Algunos, como decíamos, que son manifiestos y otros que son latentes. Y entonces, a mí me parece que el mensaje para los abogados es no legitimar esas situaciones. Porque eso es una suerte de, cuando un abogado incurre en esa situación, así lo veo yo, a lo mejor pudiera ser una estrategia defensiva y bueno, cada quien valora su tesis. Pero en el fondo, cuando un abogado, ante un proceso que no se realiza, que se demora, que se interrumpe, yo en particular tengo un caso de un joven que ya tiene 5 años privado de libertad sin que se haya realizado el juicio. Y lo último que me dijo, ante uno de los últimos diferimientos, me dijo la secretaria del tribunal: doctor, ¿por qué no pide que se declaren contumaz? Y le dije: doctora, ¿por qué no le da una medida cautelar? Dele una medida cautelar y verá que el juicio se realiza. En el fondo, cuando los abogados hacemos que la persona se declare contumaz, o le solicitamos al mismo ofendido que se declare contumaz, o incluso aceptamos la tesis de él, que nos termina imponiendo, había que explicarle: mira, la situación de como ese defendido me ha planteado a mí, yo me quiero declarar en contumacia, doctor. Y yo le he planteado: bueno, las situaciones de la contumacia son estas y estas, y yo te advierto sobre esta situación, es una decisión tuya. Pero yo como abogado no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo científicamente y profesionalmente con una norma que a todas luces es una norma que desnaturaliza el estado de libertad y que lo que ha hecho es apuntalar la privación de libertad como la regla. La verdad que no deberíamos estar de acuerdo los abogados, en honor a la honestidad y a un ejercicio del derecho o del litigio de una manera comprometido, ¿no?, con las libertades, más allá del sujeto que se defiende. Realmente, profesor, resulta apasionante en el desarrollo de las temáticas de cada una de las videoconferencias, cómo hoy el área procesal penal realmente frente a una situación de creciente retardo procesal es que ha generado un gran debate. Quedaron muchísimas interrogantes por resolver, profesor. Sin embargo, el tiempo ha sido bastante inclemente. ¿Okay? Ya en el proceso de cierre, no queremos dejar de pasar por alto que ya tenemos confirmados para las próximas fechas, los próximos miércoles de videoconferencia, la profesora Magali Vázquez, que de hecho ha sido consecuente participante en cada uno de los ciclos, para la próxima semana. Asimismo, tenemos confirmado al profesor Luis Fernando Tocora desde Colombia, con la temática discurso y política en materia de drogas, para el 18 de marzo. Asimismo, tenemos confirmado y desafíos del garantismo penal para el 25 de marzo, y a la profesora Iracema Vilches de Venezuela, cuya temática disertar es el Estado de Derecho y el derecho a recurrir, para el 1 de abril del 2020. Asimismo, vista la reciente reforma tributaria del año 2020 y en aras de establecer de alguna manera toda la solución práctica de todas aquellas interrogantes
Venezolana de Derecho Tributario, agrupó a 13 de los mejores tributaristas de Venezuela. A los fines de profundizar sobre los alcances de esta reforma y los aspectos prácticos, los invitamos a que consulten nuestra página web www.universitasfundacion.com. Para mayor información sobre las videoconferencias, tiempo, hora, temática, disertar y ponente, así como la reseña curricular de los mismos, los invitamos a que se incorporen al grupo Telegram o por intermedio de nuestra página web principal, o bien envía un mensaje por intermedio de la fanpage de Facebook Live y serás contactado por el equipo de Universitas Fundación. Agradecemos, profesor, su gran disertación. Gracias por haber aceptado la invitación de Universitas Fundación a los fines de contribuir con este espacio académico. El micrófono es suyo a los fines que establezca la despedida de este espacio a los videntes participantes. Adelante, profesor Francisco. Sí, en realidad, nuevamente agradecer al profesor Rosell por la invitación y a ustedes por las innumerables atenciones para que esta actividad se llevara a cabo. Y finalmente agradecer a las personas que se pudieron conectar para compartir esta disertación. Las preguntas que han quedado en el aire, me gustaría saber de las preguntas y de alguna manera poder corresponder a las respuestas. Mi correo es auladerechopenal@gmail.com. Y finalmente lo que quisiera decir es que el tema es un tema para reflexionar, sobre todo por la situación de los privados de libertad en Venezuela y la situación del sistema de justicia con relación a los privados de libertad, que es penosa, es vergonzosa. Bien, te decía, la verdad, pues, agradecido con el profesor Rosell por la invitación y a ustedes por las atenciones para que este evento se llevara a cabo. Las preguntas que quedaron sin responder, la verdad quisiera saber de ellas y poder responderlas. Mi correo es auladerechopenal@gmail.com. Allí me pueden escribir las personas interesadas en seguir con la disertación. Es un tema que hace parte, como lo dije, de una línea de investigación en el Centro de Investigación. Es un tema apasionante. Y finalmente quisiera invitar a una reflexión. Los abogados somos los guardianes del derecho, los guardianes de la libertad. Nosotros estamos para eso, no para precisamente conculcar las libertades, sino para, de alguna manera, con nuestro trabajo, nuestra labor como abogados, como profesionales del derecho, es precisamente afianzar las libertades. Lo más importante en la vida del ser humano, lo más importante del derecho, son las libertades. Muchas gracias. Gracias, profesor Francisco. No sin antes terminar de concretar estas despedidas, extendiendo por su ciclo virtual o bien por intermedio del Facebook. Asimismo, queremos de alguna manera quedar comprometidos con ustedes en seguir mejorando cada día estos miércoles de videoconferencia de la Cátedra Jorge Rosell. Gracias, feliz noche.